Modo espera. Me da mucho gusto poder hacer contacto contigo una vez más a través de este video, el cual te quiero compartir un sueño. Un sueño que se empezó a convertir en una visión y posiblemente no conozcas la diferencia, así que te voy a mostrar lo que es una visión. Un sueño, pues ya lo sabes porque te ha pasado. Pero cuando nosotros empezamos a tener sueños reveladores por parte de Dios, es un sueño tan latente, tan constante, tan claro, con muchos detalles. Te acuerdas del sueño completo y sientes en tu espíritu que ese sueño vino de parte de Dios porque tiene un significado. Bueno, yo tuve un sueño que el sueño tenía bastante significado, pero aquí lo impresionante es que lo que te voy a mostrar en gráficas, yo lo soñé y cuando estaba despierta con los ojos abiertos, el sueño era como que seguía, como que continuaba, pero por medio de una visión. Y la visión es aquello que no estás soñando, estás despierta, pero puedes a través de tu mente ver imágenes. Puede ser que estás cocinando y estás cortando tomate, lechuga, pepino y estás viendo tomate, lechuga y pepino. Pero dentro de ti hay otra imagen que no tiene nada que ver con el tomate, ni con la lechuga, ni con el pepino, sino que es una imagen distinta. Y hay una cita bíblica en el cual quiero desglosártela, que está en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11, donde dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Aquí hago una pausa para decirte que la disciplina, pues a nadie nos gusta, ¿verdad? Entonces, no solamente no es agradable, sino que a veces puede ser mm, algo penosa, incómoda. Sin embargo, dice, después esa disciplina produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por esa disciplina. En otra versión, que es la versión Reina Valera, dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El tiempo de espera es un tiempo doloroso, igualmente poderoso, pero nosotros no podemos entender el poder que tiene este proceso porque hay dolor, hay incertidumbre, hay angustia. Por eso hoy vengo a hablarte del modo espera. Está bien que estás esperando el milagro, pero hoy te voy a hablar de la diferencia de estar esperando un milagro y vivir en la ansiedad de estar contando los días. En este proceso, el Padre te va a hablar a través de sueños, a través de visiones, a través de la palabra, a través de personas. Pero el Padre en este proceso no solamente te va a hablar para sanarte, te va a hablar para transformarte y para que la transformación se dé en una mascota, en una persona, en una casa, en la superación personal, se requiere de disciplina para que podamos tener un cambio en nuestras vidas de manera radical, se requiere disciplina. Y la disciplina, como la palabra lo dice aquí, duele, no genera gozo, más bien genera tristeza. Entonces, si tú en este proceso de espera sientes tristeza, es porque el Señor está implementando disciplina desde tus pensamientos, la manera como hablas, cómo te expresas. Porque si tú bien quieres un milagro maravilloso, donde quieres que Dios traiga una nueva temporada a tu vida, donde tú quieres que tu cónyuge cambie en todas las áreas y que como las telenovelas sean felices para siempre, bueno, pues para que eso acontezca, imagínate el vigor de la disciplina que Dios tiene que aplicar en ti y en tu cónyuge. Pero te voy a explicar primeramente esta cita bíblica porque quiero que la comprendas para que puedas entender esta revelación que el Padre me dio y que entiendas que el modo espera tiene que cambiar en tu mente la perspectiva, porque tú estás esperando desde un modo, pero el Señor quiere que esperes desde otro.
Aquí la disciplina de Dios duele en el momento, porque como dice la palabra, no negamos el dolor, pero reconocemos que es un proceso que aunque es incómodo, es triste, nos confronta. Entonces, no es falta de fe sentir que el proceso pesa, es que el Señor está trabajando en las áreas más profundas, por eso nos duele. Y cuando algo nos duele, ¿qué hacemos? Lloramos. Como punto número 2, la disciplina no es un castigo de parte de Dios, porque posiblemente te equivocaste y tú sientes que Dios te está castigando. No es castigo, es formación. Di junto conmigo, la disciplina de parte de Dios no es castigo, es formación. Entonces, la palabra disciplina aquí se refiere a corrección, a entrenamiento, a la formación de tu carácter. Dios no te está dañando, te está ordenando desde adentro. Si tú quieres un orden en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, el orden empieza por ti de adentro para afuera. Como resultado, esto no es 100% emocional, aunque tú te sientas a veces triste o que sientas que pierdes la paz. El resultado aquí es espiritual. Dice la palabra que esto da fruto apacible de justicia. Si bien no promete primero un alivio instantáneo, pero sí promete una transformación que nos va a llevar a vivir la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es tener una vida alineada a su palabra. Eso es vivir la justicia de Dios. Y esa justicia es la que produce paz, gozo verdadero y perpetuo. Por eso esta disciplina nos va a llevar a vivir realmente la verdadera justicia de Dios en nuestras vidas. Ese fruto no solo viene si te dejas entrenar o capacitar, sino que va a venir a través de la renovación de la palabra. El texto donde dice, a los que en ella han sido ejercitados, ¿verdad? Bueno, no basta pasar el proceso, sino que hay que aprender en el proceso. Y esto significa obedecer aunque cueste, cambiar actitudes aunque sea difícil, corregir reacciones. Posiblemente eras de las personas que de pronto sentías tristeza o coraje y reaccionabas sin pensar en las consecuencias. Pues el Padre está corrigiendo todas esas áreas. Y dentro de este proceso también es rendirle al Padre las áreas en las cuales tú antes te justificabas o te defendías. Entonces aquí, en el contexto de restauración, la cita bíblica de Hebreos 12:11 te está diciendo primeramente que este tiempo difícil no es para que lo aguantes, lo soportes, lo resistas. Es para que tú vivas el proceso no en modo espera de tal manera que te asfixie, sino que te libere, que salgas transformado, transformada. Dios no está trabajando primero en el regreso del cónyuge. Yo sé que en tu mente y en tu corazón ese es tu enfoque, pero Dios no está trabajando bajo ese enfoque. Él está trabajando primeramente en tu estructura espiritual y después va a trabajar en la estructura espiritual del cónyuge. Y yo sé que tú quisieras hacerlo de otra manera, pero el Padre sabe cómo, el Padre sabe cuándo y sabe en qué orden hacer las cosas. Él es un Dios de orden y va a crear un orden divino. Por eso tienes que creer y confiar en el carácter de Cristo, que es amoroso, que es misericordioso, que es sabio, que es diligente. Él va a moldear un carácter, porque si queremos ver un milagro sin carácter restaurado, ese milagro, escúchame bien, ese milagro no se va a sostener. Por eso hay muchas parejas que se reconcilian, pero sin haber pasado por un proceso de restauración de carácter. Entonces, eso dura poco. Sin embargo, el deseo de mi corazón es que
todos los que están en lazos de amor por siempre y que pasan por estas enseñanzas vivan un milagro gracias a ese carácter restaurado que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros para que el milagro se sostenga para siempre. Entonces, Hebreos 12:11 nos enseña que el proceso, aunque duele, finalmente nos va a llevar a un resultado de obediencia a Dios, el cual nos va a permitir tener una vida justa, una vida llena de paz, y esa paz va a ser perpetua. Entonces, una vez entendiendo y comprendiendo esta cita, entonces, Señor, el modo espera lo voy a modificar para poderme someter a tu disciplina, porque si sigo esperando bajo mi expectativa, estoy fuera de la disciplina de Dios. Pero si estoy esperando bajo la expectativa de Dios, entonces estoy en disciplina. Así que hoy, a través de esta enseñanza, vamos a entender la diferencia de esperar a la manera de Cristo y esperar bajo nuestra expectativa. Quiero mencionarte que las imágenes que te voy a presentar me tomaron meses conseguirlas. Tuve que conseguir una aplicación donde tuve que pagar una membresía especial y que esa membresía me permitía a través de audios y de palabras ir creando la imagen conforme tal cual la soñé y conforme tal cual la vi, porque te recuerdo, eran sueños dormida por las noches y madrugadas, pero también eran visiones de día y con el sol a todo lo que daba, y las visiones eran muy claras y sobre todo tenían detalles muy específicos. Por eso es que trataba yo de buscar las imágenes en Google, pero no me las daba. Similares, pero no exactas. Y el Espíritu Santo ponía en mi corazón de que yo tenía que presentarte las imágenes muy claras y muy precisas. Y le dije, Señor, pues ayúdame. Y así fue como llegué a una aplicación, el cual compré una membresía para que me descargara las imágenes tal y como yo se las pedía, con todos los detalles. Así que empezamos. Aquí te quiero profundizar lo que significa tener una visión, porque es muy posible que el Padre te va a empezar a hablar a través de visiones, si no es que ya te está hablando, y por eso es mi interés que te quede muy claro que es tener una visión de parte de Dios. Esto significa recibir una revelación divina. Las visiones que vienen de parte de Dios te están proporcionando un propósito claro, una dirección transformada para tu vida, para tu matrimonio. Te está permitiendo percibir las verdades espirituales más profundas que el Padre te quiere revelar a través de esa visión, para que tú vayas obteniendo una guía con enfoque hacia la dirección, hacia la nueva perspectiva que Dios te quiere llevar, como una guía hacia el cumplimiento de su voluntad, a menudo resultando una paz interior, una disciplina y una motivación para seguir y hacer una diferencia en el mundo. ¿Por qué en el mundo? Porque cuando tú hablas de la visión que Dios te está dando, tú tocas e inspiras la vida de otras personas. Por eso, todo esto que te estoy presentando me tomó bastante tiempo desarrollarlo, porque quería que se hiciera a la manera del Padre. Así que aquí te estoy presentando qué es una visión. Esas imágenes que el Padre te da tan claras y que tú nunca te hubieras imaginado, y que el Padre, a través de los detalles, porque el Padre es muy detallista, de los detalles te está dando revelación divina, te está llevando un propósito, te está dando una dirección, te está dando una guía, te está enfocando, porque te quiere llevar al cumplimiento de su promesa. Por eso Él cambia su perspectiva, Él cambia tu perspectiva a través de su perspectiva, dándote imágenes que de pronto tú dices, vi esto, sentí esto. Incluso el Padre te puede hablar con la naturaleza, una hoja te puede hablar. Por eso mantente muy atento, porque el Padre te va a hablar con objetos, con la naturaleza, con cosas que ni siquiera te imagines. Por eso es que yo hablo tanto de no tengan afán, porque el afán provoca tanto ruido mental que no te permite ni escuchar, ni percibir, ni sentir, ni entender la perspectiva que Dios te quiere dar, la guía, el enfoque, la dirección y el propósito hacia donde Dios te quiere llevar. El Padre nos da
detalles que nos está revelando hacia qué dirección tenemos que orar. El Padre nos da detalles donde nos muestra el camino que debemos de tomar, pero tenemos que entrar en esa paz para poder interpretar lo que Él nos está diciendo. Si hay mucho afán, mucha inquietud, mucha perturbación, ¿qué hago? ¿Qué más hago? Ya oré, ya ayuné, ya me postré, ya me desperté en la madrugada, ya hice esto, ya hice lo otro, he hecho la serie de 21 días 20,000 veces. Ese es afán. Y el enemigo te pone afán. ¿Sabes para qué? Para cansarte y que tires la toalla. En el nombre de Jesús, yo declaro que va a venir revelación. Yo pongo esta enseñanza delante de ti. Yo todo esto que te voy a presentar son cosas que yo no las inventé, yo no me las crié. Todo esto me lo dio el Espíritu Santo y estoy muy emocionada porque te voy a presentar con unas imágenes muy nítidas lo que el Padre me mostró a mí y a través de la visión que el Padre me dio a mí, porque tú puedes decir, Cristina, el Señor te habló a ti. Pero el Señor puso en mi corazón, comparte la visión que te he dado para edificación, propósito, revelación, dirección y guía de los que te escuchen. Así que lo mismo que el Padre me ha dado a mí, yo te lo doy a ti. Recíbelo en el nombre de Jesús. Estas características y este propósito de la visión tiene varios enfoques. Primeramente, que tú tengas claridad y propósito. Una visión divina te da un sentido, te da una dirección precisa. Ya sabes hacia dónde Dios te quiere llevar. De esta manera, Él te quita la duda, te quita la incertidumbre, la confusión, la dispersión. ¿Qué hago, Señor? Derecha, izquierda. Como dice el libro de Proverbios, Proverbios 29, versículo 18. Esta palabra nos habla precisamente de esta claridad y de este propósito cuando Dios quiere redireccionar nuestras vidas. Déjame leerte la cita, Proverbios 18, no, perdón, 29, 18, por aquí la tengo. Dice la palabra de Dios. Si quieres buscarla en tu Biblia, junto conmigo, es Proverbios capítulo 29, versículo 18. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Este versículo no habla solo de profecía como anuncio del futuro. La palabra se refiere a dirección revelada por Dios. En otras palabras, cuando una persona no tiene dirección de Dios, su vida está desordenada, está desenfrenada, está dispersa. Y el que esté dispersa, pues es que pierdes el rumbo, pierdes el enfoque, pierdes la visión que Dios te está dando, porque para empezar ni siquiera la estás entendiendo. Pierdes el límite, se distorsiona la verdad, empiezas a vivir en confusión, tu fe se empieza a debilitar por falta de una dirección clara. Entonces, mi deseo es que el Padre te dé visiones, te dé sueños, pero todos esos sueños y esas visiones llegan cuando nosotros obedecemos y nos sometemos a la disciplina, estamos en comunión con Él, pero sobre todo estamos en comunión con la palabra, porque el Padre te da visiones que están alineadas a la palabra. Entonces, si tú no estás conectado, conectada a la palabra, no vas a entender la visión. Y si estás muy afanada, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? ¿Y cuánto tiempo falta? Y ya llevan 2 años, y llevan 6 meses. Ahí el padre no te puede hablar porque ni siquiera vas a entender su lenguaje. Tienes que aprender a entender y a hablar su lenguaje. Y si me preguntas, Cristina, ¿cómo le hago para hablar y entender su lenguaje? Lee la Biblia y ora con la palabra de Dios en tu boca. Ahora, esta visión también es maravillosa porque nos da una revelación y una comprensión. Esto es un entendimiento elevado que te permite ver una realidad que humanamente tú no percibes, precisamente porque es divina y va implícita la voluntad de Dios de manera más profunda. El Espíritu Santo nos revela su significado y nos ayuda a entender cuál es el propósito por nuestras vidas. Yo me siento tan emocionada
de presentarte esta visión, porque el Señor trajo mucha claridad, pero la claridad que yo hubiera querido tener al comienzo de mi proceso me llegó mucho después. Y ahora yo entiendo por qué, porque si me hubiera llegado esta visión al principio, yo no lo hubiera entendido, no lo hubiera comprendido. Por eso, por más que tú digas, Señor, háblame, Señor, muéstrame, el Señor te dice, mientras te estás en ese afán, de nada te sirve que te hable, de nada te sirve que te muestre sueños y que te dé visiones si no las vas a entender. El Padre seguramente ya hasta te está hablando y ni siquiera lo estás escuchando porque hay mucho ruido en tu cabeza, hay mucho afán. ¿Qué más hago? ¿Qué más sigue? Entra en el reposo de mi Señor. Entra en paz. Tómate momentos en silencio. Pon una musiquita como la que estás escuchando de fondo. Respira. Dile, Padre, aquí estoy. Quiero escucharte en medio del silencio. Inhala. Declara su palabra. Entra en el reposo de nuestro Señor. La visión va a llegar en la medida que entras en ese reposo y en esa paz. La visión también trae un poder transformador, porque no es una idea que se te ocurrió, sino una fuerza que transforma, que te da libertad, que te da certeza, que te inspira a actuar con disciplina para avanzar. Seguramente muchas personas dirían, ay, Padre, es que si tú me muestras un poquito de lo que viene, Señor, yo me voy a someter. No, el Señor dice, sométete en obediencia y entonces te voy a mostrar un cachito de lo que quieres ver. Es al revés. Acuérdate que el mundo del reino de los cielos funciona al revés que como funciona nuestra mente carnal. También la visión nos da guía y nos da enfoque. Es filtrar distracciones, repito, filtrar distracciones y alternativas, enfocándote en lo esencial que Dios tiene para ti y quiere que hagas sin desviarte del proceso. Por eso es tan importante nuestra dependencia de Dios. Entre más intimidad tienes con el Padre, más vas conociendo sus secretos. Por eso dice la palabra que Él nos va a revelar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Pero para poder conocer los secretos de un amigo, de una amiga, hay que estar en intimidad. Nosotros aprendemos a conocer al esposo, cómo piensa, cómo habla, cómo siente, hasta en las miradas, hasta cómo mueve la boca, tú sabes si está feliz, si está enojado, ¿verdad? Porque intimaste, porque conociste profundamente a ese hombre, a esa mujer. Bueno, pues con el Padre es precisamente lo mismo. Entre más lo conoces y más intimas con Él te va revelando eso que tú quieres saber desde el afán, desde la incertidumbre, desde el miedo. No, el Padre desde la paz te va a revelar, desde la dependencia, desde el gozo, desde el reposo, ahí te lo revela, porque ahí es donde lo entiendes. Tener una visión de parte de Dios también es algo que no va a venir provocado de ti por más que te esfuerces. No es autoprovocada, como dice aquí. No la decides tú. Ay, Señor, si te pido todos los días que me des sueños y visiones, ¿me lo vas a dar? No, te dice el Señor. No, no te lo voy a dar. Depende de mí. Entra en tu aposento. Gózate con mi palabra. Dánzale. Sonríe. Vive. No sobrevivas. La visión no la decides tú, sino que es Dios quien te la otorga, siendo una experiencia sobrenatural y espiritual que provoca un cambio en la persona y que muchas veces es para sí misma o para anunciar un mandato divino en un bien común. Déjame decirte que las imágenes que yo te voy a presentar, yo las imprimí y las tengo frente a mí a color para acordarme todos los días de lo que el Padre me reveló. También la característica y el propósito de una visión genera un impacto y un servicio. La visión de Dios te llama a satisfacer necesidades, pero también a impactar a otros, utilizando tus mismos talentos y recursos para su reino y aún llevándote más allá de tu propio confort.
Y es exactamente lo que yo estoy haciendo. El Padre me habló a mí a través de estas imágenes que te voy a presentar, a través de este sueño, que como te digo, yo dormía, luego despertaba y el Señor me seguía mostrando el sueño, pero ahora con los ojos abiertos. Y lo impresionante es que me volví a dormir la siguiente noche y el Padre la siguiente noche me continúa como una serie, parte 2, continúa el sueño y luego al otro día abro los ojos día 2 y me sigue mostrando el mismo sueño, pero ahora con los ojos abiertos. Y así se dio por toda una semana. Es impresionante. Y tú pudieras decir, ay, una semana. Para mí no es nada. Una vez el Padre me despertó por 104 noches dándome mensajes. Así que esto que a continuación yo te estoy enseñando es para que tú desees, anheles recibir una visión de parte de Dios, pero no va a ser clamándole, pidiéndole, sino entrando en su reposo, en su paz. Cuando una visión viene de parte de Dios, va a ser muy clara y comunicable. O sea, yo la recibo, la entiendo, me queda clara y te la puedo explicar, como te la voy a explicar a continuación. Pero he estado haciendo mucho énfasis en lo que es una visión porque quiero enamorarte, quiero inquietarte, quiero crear esta curiosidad en ti de decir, ah, yo quiero tener una visión de parte de Dios. Y entonces invitarte a que entres en reposo, en paz, que hagas oraciones donde no solamente estés diciendo, Padre, tráeme a mi esposa, Padre, tráeme a mi esposo, sino, Padre, gracias porque el alma de mi esposo, el alma de mi esposa, Señor, te pertenece. Gracias, Señor, porque tú vas a hacer algo grande y maravilloso con nosotros. Gracias, Señor, porque tú me estás santificando, porque me estás transformando. Padre, lléname de ti, lléname de misericordia. Ponme amor por mi cónyuge, por el prójimo. Enséñame a tener tu carácter, enséñame a tener una voz apacible. Señor, hazme una persona nueva. Padre, te adoro, te bendigo. Grande eres, bondadoso eres. Cuando tú empiezas a hacer oraciones que no siempre son del cónyuge, ahí es cuando estás entrando en el reposo de tu Señor. Y mi deseo es que tengas esas visiones. Y para eso necesitas tener un orden en tus pensamientos alineados a la palabra. Lo que dice la palabra, eso haz. Eso es disciplina. Y vas a ver que la visión va a llegar y la necesitas porque te trae orden y te trae propósito. La visión te da consejos, te da una dirección, te da una asignación, te dice, mira, esto voy a hacer, esto necesito que hagas. Y también tiene un tiempo determinado, pero la visión tiene una demanda de obediencia. Si el Señor te está dando visiones claras, hacia esa dirección te tienes que dirigir. Por eso es que requiere fe, requiere perseverancia, requiere disciplina. La visión es un medio por el cual Dios revela el consejo. Te está diciendo qué tienes que hacer, qué tienes que soltar, qué tienes que eliminar. En Proverbios 29:18, como lo vimos al comienzo, nos está diciendo que es necesario tener una visión porque donde no hay visión, el pueblo perece. Y tú necesitas esa visión. El Señor quiere que tú recibas una visión de parte de Él. El Señor quiere que tú recibas sueños de parte de Él. Pero hay mucho ruido en la mente. Hay mucha inquietud, hay mucho afán. Hay mucha ansiedad, hay ansiedad porque no hay control, hay ansiedad porque las cosas no están aconteciendo como tú quieres y en el tiempo que tú quieres. En la medida que vayas entrando en esa paz, el Espíritu Santo te va a ir revelando todo eso. ¿Y por qué hasta entonces, Cristina? ¿Y por qué no antes para tener paz? No, es que es al revés. Es cuando tengas paz va a venir la visión porque ahí la vas a entender. Todo comenzó el día 1, que de pronto yo sueño mar. Mar, 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 pero ni siquiera veía la orilla, era una profundidad, era estar allá en el océano. En ese sueño yo volteaba a la derecha y veía mar, volteaba a la izquierda y veía mar. Enfrente, atrás, no había arena, no había orilla, era profundidades.
Ay, y ese sueño me generaba mucha angustia y mucha ansiedad porque a mí me encanta la playa, pero no el mar. Número uno, yo no sé nadar y le tengo pánico al mar, más no a la playa. La playa me encanta. Entonces me generó primeramente el sueño mucha angustia porque yo estaba en medio de un mar donde yo no sabía dónde estaba y tampoco me veía flotando, tampoco me veía abajo, sino que yo veía mar, mar, mar y mar, pero yo no me veía en el mar. Entonces yo le pedí al Espíritu Santo, dame ese significado. ¿Qué significa ver tanto mar? La cuestión es que al siguiente día yo abro los ojos y de pronto era como que oía unas olas de mar, como que sentía como esa brisa del mar. Entonces yo seguía mi vida normal, cocinando, trabajando, pero seguía sintiendo como la brisa del mar. Es algo como un poco difícil de explicarlo, pero era como la sensación de estar en el mar, de sentir el mar cerca de mí, como que hasta a veces oía como que la brisa, pero eso ya con los ojos despiertos, ¿no? Bueno, en la noche, día 2, vuelvo a ver ese mar a lo profundo, allá, mar adentro, pero ahora veía yo como una barca de madera, así exactamente como la estás viendo. Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué estoy viendo tanto mar y por qué estoy viendo esa barca de madera? Primeramente, el Señor me muestra que el mar significaba una temporada de profundidades con el Señor, donde no iba a haber más control humano, donde no había terreno conocido, porque para mí el mar es un lugar bien desconocido. Para empezar, no sé ni nadar, no sé qué haría yo en el fondo del mar, donde no hay respuestas inmediatas, pero sí hay un proceso de dependencia total. Entonces, ahí el Espíritu Santo me revela y me muestra por qué no veía yo la orilla, sino mar, mar y mar y mar. Entonces, aquí empiezo a entender que el Espíritu Santo quería enseñarle a mi alma a caminar 100% apoyada de Él, a pesar de que no viera la orilla, aunque no viera una culminación, aunque no viera nada claro. Entonces, ahí el Espíritu Santo me muestra que estaba yo en un proceso donde tenía que sostener mi vida y mi seguridad emocional solamente a través de la fe. Entonces, el segundo día, pues me sigo sintiendo inquieta porque sigo en ese mar, así como lo estás viendo, pero ya no lo veía tan azul, ya lo veía como más oscuro, como negro, así como lo estás viendo exactamente. Ese barco era de madera y la madera estaba tan podrida del agua, como que ese barquito tenía años allá metido, como que caía lluvia, las mismas olas del mar, y ese barco estaba destruido. Había una parte exactamente así como lo estás viendo. Te recuerdo que yo con una aplicación especial pude crear las imágenes y me llamaba la atención porque dentro del barco había un foquito y ese barco se movía con las olas del mar y en las noches no se veía nadie adentro, solamente el foquito prendido. Y en la mañana el foco estaba apagado. Y eso lo estuve soñando como 2 días. Y todo el día veía yo el barco. Yo andaba haciendo mis ocupaciones, incluso andaba en la calle y yo veía ese barco de madera y el foquito. Ese foquito se movía. Hubiera sido buenísimo haber logrado la imagen con video, ¿verdad? Pero pues logré al menos palparte la imagen clara. Pero algo que llamaba mi atención, que yo andaba en la calle. Yo recuerdo haber ido al gimnasio, a veces yo me iba en Uber o otras veces me venía caminando
Y yo cuando venía en la banqueta caminando, yo veía en la visión, yo veía este mismo barco, pero veía que el barquito se movía con los movimientos de las olas y que el foquito que está adentro también se movía con el movimiento de las olas. Después, el tercer día, veo un ancla y veo que el ancla está en una roca y la roca estaba enlamada y parte de esa lama cubría el ancla. Esto lo soñé y otra vez, al día siguiente, abro los ojos y todo lo que yo hacía, recuerdo haber estado en la cocina viendo el fuego cuando estaba cocinando y de repente venía la imagen del ancla y otra vez la imagen del ancla y veía la profundidad del mar. El día 4 tengo un sueño donde una mujer, el cual no sabía yo que esa mujer era yo, porque no se le ve el rostro. Al final, el Espíritu Santo me revela que esa mujer era yo. Pero mientras yo estuve soñando y estuve teniendo la visión, yo nunca vi el rostro de la mujer. Sin embargo, yo le veía el cabello a la mujer como de mi color. Y en eso veo que la mujer está como en un traje de buzo, eh, en la parte de abajo del barco, en el cual estaba totalmente destruido por tanto tiempo haber estado sin movimiento, ahí en espera y espera y espera y espera en las profundidades del mar. Y yo le agradezco al Espíritu Santo que me reveló hasta el final que la mujer era yo. ¿Sabes por qué? Porque no me gustan las profundidades del mar. A mí sí me dicen, ¿sabes qué? Te pago tanto dinero para que te metas a lo profundo del mar. Yo le diría, ¿sabes qué? Dale ese dinero a alguien más, pero no a mí. Para mí sería muy difícil, una, porque no sé nadar y no me interesa conocer las profundidades del mar, porque me imagino que debe ser precioso, prefiero verlo en películas y en videos, pero me generaría mucha angustia a mí estar en lo profundo del mar. Así que el Espíritu Santo me conoce y le doy las gracias porque el sueño del cuarto día hubiera sido muy angustiante para mí darme cuenta que esa mujer era yo, porque imposible de que yo hubiera estado viviendo eso. O sea, me hubiera generado mucha desesperación. Pero el Espíritu Santo conoce mi corazón, conoce mis fobias y él sabe que para mí hubiera sido una pesadilla, no un sueño. Entonces yo veo a esta mujer debajo del barco, pero yo veía una cadena. O sea que ese barco no se movía porque tenía una cadena. Y en el sueño veo que la mujer tiene un cuchillo, ¿ok? Tiene un cuchillo y con el cuchillo va a cortar la cadena, ¿verdad? Es como medio raro, pero bueno, el cuchillo que tenía iba a cortar la cadena. Entonces, en la mañana, yo veo que la mujer no corta, así como cortar con un cuchillo literalmente como una manzana o un tomate, no. Aquí lo poderoso es que yo despierta veo que la mujer pone el cuchillo en la cadena que estaba debajo del barco y se hace como una pequeña explosión. Es como si el contacto del cuchillo con la cadena hubiera sido contacto eléctrico, ¿no? No fue literalmente que la mujer cortaba con el cuchillo la cadena, sino que hacía una explosión, algo se quemaba, algo se fundía y hacía que la cadena se rompiera. Eso lo vi despierta y ahora fue al revés, porque primero lo vi despierta y después lo sueño. Aquí viene una cita bíblica en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo del 2 al 3, donde a través de esta cita bíblica el Señor me aclara por qué yo estaba teniendo estas visiones. Mira lo que dice en Habacuc. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión entonces tardare, aún por un tiempo más se apresura al fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, cuando yo llego a esa parte de la visión, el Espíritu Santo me da esta palabra y me dice que aunque la visión tarde,
por un tiempo, que espere porque se está apresurando a su fin. Y la visión no miente, no va a tardar. Espérala, sin dudar, porque va a acontecer. Después sigo soñando, ¿ok? Y sigo viendo a la mujer, que ahora ya estaba la mujer arriba del barco, ya era como una lancha, ya no había esa lucecita, ¿ok? Cabe mencionar que, bueno, también era de día, y la mujer ahora va en ese barquito, en esa lancha, donde ya la cadena está rota, así como la estás viendo, exactamente así fue mi visión, y veo que la mujer va en un motor que no vi al principio. Entonces, cuando la mujer va con motor, yo le pregunto al Espíritu Santo, ¿por qué ahora tiene motor la lancha si antes no tenía? Y entonces ahora puedo entender que el motor era para agilizar la salida de la mujer que estaba en modo espera en ese barco donde se prendía en la noche el foquito, se apagaba de día el foquito y así estaba la mujer noche y día en la espera. Entonces el motor representaba la velocidad en que la mujer tenía que salir de ese modo espera. Y tanto era la velocidad y tan débil la barca que mira cómo se va desbaratando. Es como si la mujer tuviera que salir rápido del barco, de esa lancha, porque la lancha se le desbarata. Y ahí en la visión sueño, porque acuérdate que era visión y luego sueño, era como si el Señor me confirmara lo que soñé. Es como si me dijera, lo que soñaste anoche, mira, aquí te lo pongo en una visión. Y ahora ya veo yo a esa mujer que tiene el cabello como yo, tiene mi complexión y veo que logra ver la orilla, la salida. Después veo que la mujer llega a la orilla, ¿ok? Y ya después está con el cabello suelto. Y ahí es donde el Espíritu Santo me revela, esa mujer eres tú. Y me dice algo muy particular. A mí me gustan mucho las camisetas blancas y esas en particular. De hecho, yo he ido a tiendas a comprar camisetas de esas que usan los hombres que se ponen debajo de su camisa. Bueno, a mí me gusta comprar mucho ese tipo de camisetas porque me encanta esa camisa y me encantan los shorts de mezclilla rotos en la parte de abajo. O sea, esa forma que ella está vestida es una forma de vestir muy peculiar en mí, sobre todo si estoy en la playa, ¿no? Entonces, ahí veo el cabello de la mujer, veo el color de la mujer, veo cómo está vestida la mujer y ahí el Espíritu Santo me dice, esa mujer eres tú. Y yo le digo, ay, Padre, gracias. Gracias que me lo reveló hasta que estoy fuera del mar y no cuando estaba bajo el barco, porque me hubiera generado mucha ansiedad. Y en el fondo yo veo a mi esposo que trae una camisa blanca, un pantalón de mezclilla y lo veo lejos, pero con sus brazos abiertos. Todo esto fue un proceso hasta que yo llego al día 7. Y aquí el Padre es cuando empieza a hablarme y me dice, comparte, porque muchas mujeres, muchos hombres están en modo espera. Hay muchos hombres y mujeres, especialmente la mujer, vive como en ese barquito, esperando, esperando noche y día. Y debajo del barco está una cadena donde está un ancla y el ancla ni siquiera, fíjate bien cómo el ancla no está atorada a la piedra. Me voy a regresar a esa parte porque quiero mostrarte que yo le pregunto al Espíritu Santo, Señor, el barco estaba detenido, pero no estaba atorado al ancla. Y el Espíritu Santo me dice que muchos cónyuges están esperando ver el milagro, están esperando ver al cónyuge y se sienten anclados, pero el ancla nunca ha sido atorado en la piedra. Se sienten anclados, han detenido su vida. Pero si te das cuenta, ahí nada más el ancla estaba sobre la piedra y el mismo peso del ancla era lo que mantenía al barco arriba. Pero el barco podía en cualquier momento haberse ido a la orilla del mar.
Y muchos cónyuges están así detenidos cuando el ancla ni siquiera está atorada. Entonces, el Espíritu Santo me da esta palabra que yo te la quiero recordar. Anótala, Habacuc 2, del 2 al 3. El Padre te dice, aunque la visión, la palabra que yo te he dado, la visión que te he dado, los sueños que te he dado, aunque tarden por un tiempo, se apresuran a su fin, no mienten, no tardará, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Es importante que tengamos comunión, comunicación, intimidad, consagración con el Espíritu Santo para tener la certeza que lo que el Padre nos está hablando viene de parte de Él. Porque muchas personas cuando están en terapia conmigo me dicen, Cristina, yo no he tenido una palabra de Dios, yo no he recibido un mensaje de Dios, ni siquiera sé si Dios quiere que luche por mi matrimonio. Y les hago tres preguntas. Les digo, ¿ayunas? No. ¿Te postras en el piso adorando a Dios? Adorándole, no pidiéndole, adorando a Dios, no. ¿Lees la palabra? A veces. Si tú no lees la palabra de Dios, si no entras en tu aposento y te consagras y te postras a la presencia de Dios para adorarle, si no haces ayunos, los ayunos se tienen que hacer consagrados. Yo prefiero que hagas 2 horas de ayuno que 2 días de ayuno, porque si esas 2 horas te vas a meter a leer la palabra, a adorar a Dios, a postrarte, a entrar en silencio, a llenarte de su presencia, es mejor un ayuno de 2 horas que 2 días, donde sales a vivir tu día normal. Porque hay personas que dicen, yo no tengo tiempo para ayunar. Si no tienes tiempo para ayunar, en la noche ayuna y conságrate y lee la palabra. Porque jamás el Padre te va a poder hablar porque Él no habla un lenguaje que no está en su palabra. Entonces, ¿cómo vas a tener palabra de Dios si no estás hablando el lenguaje del Padre? Es como pretender entender a un chino cuando tú no hablas chino. Si tú hablas español, por más que el chino se esfuerce en hablarte chino mandarín, no lo vas a entender porque tú no hablas ese lenguaje y no puedes decir, no, yo fui a China, pero los chinos no me hablaron. No, sí te hablaron todo el día, pero tú no les entendiste porque no hablas su lenguaje. Entonces, esta imagen yo quiero que la captures en tu mente, que la captures en tu corazón y que le digas, Padre, yo no sé si el hombre que está allá o a los caballeros se los pongo al revés. Yo no sé si la mujer que va a correr hacia ti sea la mujer con la cual tú has compartido tantos años. Yo no lo sé, pero el Padre sí lo sabe. Él sí lo sabe. Y yo, en el nombre de Jesús, yo le pido al Padre por todos los matrimonios de lazos de amor por siempre. Y le digo, mi Señor, permite que vengan restauraciones donde el cumplimiento de la promesa de tu propósito se cumpla en ellos. Que si ustedes se van a unir, que se unan para testificar la grandeza de Dios. Que si ustedes se van a unir, que ustedes nunca más vuelvan a ser como eran antes. Que si ustedes se van a unir, haya tanta gratitud en sus corazones, que ustedes edifiquen la vida de otros matrimonios, que ustedes den ejemplo de que son un matrimonio restaurado y que por sus frutos, sus acciones, sus comportamientos, testifiquen que Dios es verdadero. Caballero, yo deseo que tu mujer corra como esta mujer. Dama, yo deseo que tu cónyuge, tu esposo, esté allá con los brazos abiertos. Pero para que ese encuentro se dé, necesitamos disciplina, necesitamos transformación, necesitamos irnos mar adentro para que ahí podamos depender solamente de Papá Dios y dejar de vivir en afanes. Deja de vivir en un modo espera donde dejas de vivir, donde dejas de disfrutar la palabra, donde dejas de danzar, donde dejas de ponerte bonita, de ponerte guapo, tú tienes que seguir cuidándote. El autocuidado es muy importante. No importa que no estés con un cónyuge, tú no te arreglas, tú no te vistes, tú no te perfumas solamente para el cónyuge, tú lo haces para presentarte a la presencia del Padre, lo haces por amor a ti. Vive, no sobrevivas, no vivas en modo espera. Vete a las profundidades del Padre, pero no para vivir, ay, un día más, otro día más. Ay, Señor, ¿cuándo?
Empieza a declarar la palabra de Dios, a arrebatarle al enemigo todo lo que te ha quitado, la paz que te quitó, la integración familiar que te quitó. Levántate como guerrera, levántate como guerrero y empieza a declarar, Señor Jesús, tu palabra es verdadera, tu palabra me promete, Señor, que tú vas a cambiar mi lamento en gozo y yo te creo. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo quitándole a Satanás todo aquello que me ha quitado. Mi matrimonio te pertenece, pero tú tienes que tener un genuino deseo de que tu matrimonio en la nueva temporada va a servir a Dios. Tenemos que hacer las cosas diferentes. Si va a haber una reconciliación para seguir viviendo lo mismo, pues tarde que temprano van a pasar exactamente por lo mismo. Si el Padre te dijera en este momento, si traigo la restauración de tu matrimonio, ¿qué me ofreces a cambio? ¿Qué le ofrecerías? ¿Qué le dirías? Señor, te voy a servir junto con ella, te voy a servir junto con él el resto de mis días. Y así como Satanás vino y arrasó con mi matrimonio, con mi esposo y conmigo, Señor, ahora en el nombre de Jesús, por cuanto tú vas a redimir mi matrimonio, juntos vamos a redimir matrimonios y vamos a restaurar familias que vivan juntos, consagrados a Dios, viviendo la palabra. Sentir ese coraje de decir, si el enemigo vino a robarme, a matar, a destruir, Señor, ahora yo le voy a rescatar para Cristo matrimonios. ¿Te atreverías a hacer eso? ¿O solamente quieres deleitarte en tu carne? Algo que llamó mucho mi atención es que esta mujer, y quise hacer la imagen antes porque el día 5 el Espíritu Santo me mostraba esta parte que me pareció muy interesante, porque hay una parte que posiblemente digas ahí como que la mujer de pronto va saliendo en el barco, pero después se encuentra con el hombre, pero ¿qué pasó en ese inter? Te quise poner el día 5 casi al final, porque aquí llamó mucho mi atención. En el sueño y despierta, el Espíritu Santo me dijo algo que te quiero compartir. Si te das cuenta, el barco llegó casi destruido. Y algo que el Espíritu Santo me dijo, destruye el motor, destruye el motor. Y yo le preguntaba en el sueño, ¿por qué tengo que destruir el motor? Para que nadie se vuelva a subir a esa barca. Y ahí cuando el Espíritu Santo me dice, comparte este sueño, comparte el sueño, tú rompe el motor para que si una mujer o un hombre pasa por ese mar, me decía, y ve el arca, esa barca, no quiera subirse a ella, irse mar adentro, a esperar otra vez con la cadena y el ancla. Rompe el motor, que nadie quiera subirse a esa barca, que nadie quiera subirse, que nadie quiera vivir en esas profundidades en modo espera. Me decía el Espíritu Santo que si se van a ir a las profundidades, que se vayan a las profundidades de mi presencia, mas no para estar en modo espera. Esta, de todas las imágenes, a mí en lo particular fue la que más me impactó porque es la imagen donde el Espíritu Santo me dice, rompe el motor para que nadie se vuelva a subir a esa lancha, que estaba toda enmohecida por tanta agua, por tanta espera. Ahí ya no veía yo el foco, se desintegró. Y yo le decía, Señor, ¿podría ser posible que con esa lancha toda destruida, alguien se quisiera subir, irse a mar adentro para estar en espera? El Espíritu Santo me dice, aunque no lo creas, hay barcas destruidas y así destruidas se suben para vivir en modo espera. El Señor no quiere que tu espera sea angustiante, no quiere que tu espera sea dolorosa. El Padre no tiene esa intención. El Padre quiere que vivas un aprendizaje, que disfrutes el crecimiento que Él está haciendo en tu vida. Mira, yo hasta ahorita, hasta el día de hoy, yo creo que por algo el Señor me puso como cabeza en este ministerio,
porque hasta el día de hoy yo no he conocido una persona que me diga, Cristina, en mi proceso tuve que hacer un cambio radical donde dejé casa, me deshice de todo, dejé parientes, dejé familia, dejé país, dejé ciudad, me fui a una nueva lengua, empecé de cero. Soy el único testimonio que yo he escuchado donde yo dejé todo, donde yo podía haberme quedado en la casa donde yo estaba, donde yo podía haber dicho, bueno, pues voy a seguir pagando las mensualidades, me voy a seguir quedando con la misma cama, con el mismo comedor, con la misma mesa. El Señor me dijo, deshácete de todo, de la casa, entrega todo. Y cuando yo me aferraba a las cosas materiales, o sea, a querer seguir en la misma lanchita que se me estaba desbaratando, que yo no entendía que el Señor me quería sacar de esa lanchita, porque yo en la lanchita quería estar en modo espera. Con decirte que yo me puse hasta a arreglar un jardín, le puse flores, le puse plantas, y dije, para cuando mi esposo venga, que vea un jardín muy bonito. Y compré muchas plantas y compré muchas rosas de todos colores. Y ¿sabes qué pasó? Que el Espíritu Santo me dijo, no vivas en modo espera, no esperes en este lugar. Yo no voy a traer restauración en esta casa. Salte de esta casa, porque esta casa no representa un nuevo comienzo. Y un día yo en mi cama, el Espíritu Santo me dijo, en esta cama no va a volver a haber vínculo matrimonial. Y yo de pronto lloré porque no entendí. Creí que el Espíritu Santo me estaba diciendo que nunca más yo iba a volver a estar íntimamente con mi esposo. Y después me reveló que jamás en esa cama, que jamás en esa casa. Y un día estaba comiendo y el Espíritu Santo me dice, jamás se va a sentar tu esposo en esta mesa. Y yo lloraba, y lloraba, y lloraba. Yo decía, Señor, ¿por qué me estás mostrando todas las cosas de la casa? La sala, la silla, la mesa. Y el Espíritu Santo me dijo, porque todo lo voy a hacer nuevo. Pero cuando me dijo eso, yo ya había llorado como Magdalena, porque creía que me estaba diciendo que no. Y el Espíritu Santo me dice, todo lo van a tener nuevo. Y me acordé que cuando mi esposo y yo nos casamos, él y yo no fuimos a una mueblería a comprar una cama, a comprar un refrigerador, a comprar una mesa. No, nosotros fuimos adquiriendo las cosas ahí poco a poco, cosas que yo tenía, cosas que él tenía, cosas que mi mamá tenía, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo me dijo, algún día juntos van a ir a comprar todo nuevo. Y un día yo tuve una visión donde yo estaba en una mueblería y estábamos juntos escogiendo una recámara al gusto de los dos, porque la recámara que yo tenía era a mi gusto. Entonces, ahí yo entendí que la barca esta, el arca esta, representaba la casa donde nosotros estamos esperando. Y no quiere decir que el Espíritu Santo te está diciendo salte de esa casa. No, eso me lo dijo a mí, por las razones que nosotros pasamos, por lo que nosotros vivimos. No necesariamente es que ahora tú te tengas que salir de esa casa. A mí el Espíritu Santo me dijo, deshácete de todos los muebles porque vas a tener una nueva casa, vas a tener un nuevo hogar, vas a tener nuevos muebles, todo va a ser nuevo, todo lo van a construir juntos. Y me tocó en medio de no ver nada, creerle, creerle. El Señor empezó a construir en mí una nueva visión, un nuevo amor, una nueva perspectiva. Porque mi mente y mi corazón se llegó al punto de estar muerto, donde yo no sentía nada, donde yo no pensaba nada, donde yo renuncié y lo tiré todo. No quería nada, nada. Y el Señor empezó a trabajar en mí, en ponerme una nueva visión, un nuevo amor y decirme todo va a ser hecho nuevo, pero vas a tener que tomar una decisión muy dolorosa. Te vas a tener que deshacer de todo. Cuando yo veía que salía mi comedor, yo lloré. Cuando yo vi que salieron cosas que me gustaban, yo lloré. Y el Señor me dice, todo te lo voy a dar nuevo. Salir de mi país, de mi ciudad, irme a otro país. Mi proceso ha sido muy, muy doloroso y muy difícil. Y el Señor me ha mostrado que
lo que yo estoy pasando, yo no lo he visto. Yo recibo todos los días testimonios y terapias y terapias y terapias y respuestas de personas que me platican su historia. Yo no he escuchado una historia como la mía, donde a mí el Espíritu Santo me pide renunciar a todo y empezar de cero. Así, de quedarme sin nada para empezar de cero. Y cuando yo tengo este sueño, por eso me regresé, no te mostré al principio el día 5 porque te quería mostrar esto, que aquí, cuando yo tengo este sueño, que fue en Brasil, ahí el Espíritu Santo me dice, ¿ves por qué te dije que te deshacieras de la casa? ¿Ves por qué te dije que te deshacieras de los muebles? Porque tú vivías en una casa, que es un barco, que es una lancha, que se estaba destruyendo y estabas en modo espera, esperando algo que ahí no iba a acontecer. Por eso me dice el Espíritu Santo, rompe el motor para que nadie se suba ahí. Entonces, esta fue la imagen que a mí más me impacta porque de pronto en mi sueño yo empiezo a caminar, pero luego el Espíritu Santo me llama en el sueño, yo estaba ahí soñando y me dice, regrésate y rompe el motor para que ninguna persona se suba a vivir en modo espera. Y después de eso fue que aconteció esta imagen. Entonces, fíjate cómo después de que se rompe el motor, y el motor representaba entrar mar adentro, salir de las profundidades, porque el motor representó salir con velocidad, mas no volver a subirse a esa barca, no volverse a subir a esas ruinas, no volver a estar en modo espera, no volver a vivir encadenado, no vivir de nuevo anclado cuando te das cuenta que ni siquiera estaba el ancla atorada a la piedra. Entonces, esta visión que el Padre me da a través de ojos abiertos y en las madrugadas dormida, me mostró claramente las cosas que en el comienzo yo no entendí. Por eso muchas de las cosas que tú estás viviendo hoy no las entiendes, pero un día las vas a entender todas, todas van a tener sentido, todo va a tener sentido porque cuando yo llego a esta imagen, yo ahí estoy viendo una lanchita destruida y el Espíritu Santo me mostraba, esa era la casa donde tú estabas esperando. Por eso te dije, destrúyela, destruye esa casa. A mí me costó mucho entregarla porque yo estaba muy a gusto en esa casa, porque la mensualidad estaba accesible, porque la pareja dueños de la casa eran muy buenas personas conmigo, porque la casa la remodelaron conmigo estando adentro, donde yo estaba en una colonia muy tranquila, donde me sentía contenta de estar ahí. Y el Señor me dijo, sal de ahí. Y mucho tiempo después, al darme esta imagen, me dice, cuando te dije que salieras, era porque estabas como la imagen de la barca. Mucho tiempo después lo entendí. Por eso no te desesperes si hay ciertas cosas que no entiendes. Un día todo va a tener orden y todo va a tener sentido. Ahora, quiero mostrarte los significados porque el Padre me mostró cada significado. Por ejemplo, el barco de madera deshaciéndose, el barco sin movimiento, el ancla enlamada en la piedra, el cuchillo cortando la cadena, que no lo cortaba, era como un cortecircuito ahí que hacía, la mujer saliendo del mar hacia la orilla, la mujer en la orilla con el barco desbaratado, rompiendo el motor, que fue la imagen que a mí me impactó más, porque el Señor me reveló muchas cosas, y otras que no te las cuento porque son cosas que directamente Él me dio a mí y que me dijo, estas son para ti. Y lo demás fue que te comparto lo que Él me permitió, me pidió que te compartiera. Y también el significado donde ella descalza caminando en la orilla de la playa también tiene un significado. Y una persona también descalza esperando al final de la orilla. Eh, Algo que el Padre me mostró también es que no estemos pidiendo señales, que estemos pidiendo su presencia. En esa semana
yo le decía, Señor, yo quiero tu presencia. No me des señales, dame tu presencia, porque yo sé, Señor, que tu presencia me va a dar convicciones. Yo no necesito las señales, tu presencia me va a dar convicción. Y entonces Él me empieza a dar estas citas bíblicas, Isaías 26:3, Enemías 8:10, Salmo 28:7, Romanos 15:13, Mateo 6:33, Jeremías 29:13, Salmo 105:4 y Proverbios 8:17, Salmo 37:4, Juan 15:7, Romanos 12:2 y Primera de Pedro 5:7. Todo esto que te estoy presentando fue un proceso de días, de semanas, después irlo entendiendo hasta podértelo presentar. Me tomó a mí un total de casi 2 meses. Entonces, ay, disculpen, se me brincó. Entonces, en estas citas bíblicas, el Padre me revela cómo su presencia es más importante que las señales. Su presencia te va a dar visiones, su presencia te va a dar convicción, su presencia te va a revelar, su presencia te va a guiar en la palabra. Porque la señal te va a durar una semana, la otra semana vas a querer otra señal y una próxima señal y una próxima señal. Entonces, todos estos significados, el Padre me los fue mostrando con las siguientes citas bíblicas. Ahora, yo no te voy a mostrar el significado de cada área con cada cita, porque el significado de cada área con cada cita, el Señor de manera particular, personal, me fue mostrando a mí lo que yo necesitaba entender de la cita bíblica. Pero el Padre me lleva a colocar las citas bíblicas y dejar que tú las escudriñes porque a ti te va a mostrar otra cosa diferente a mí. Si yo te digo que estos significados el Señor me reveló de manera particular con estas citas bíblicas su significado, ese significado para mí no tendría el mismo sentido para ti. Lo que el Espíritu Santo me mostró con estas citas bíblicas a mí no te llevaría a ninguna dirección a ti, porque tu historia es distinta, tu situación es diferente. Entonces tú anota las citas bíblicas y dile al Espíritu Santo, Padre, ahora te pido que tú me reveles a mí lo que me quieras decir de manera personal y de manera particular con estas citas bíblicas. El Señor te va a hablar, el Señor te va a enseñar, el Señor te va a mostrar. Dile, Padre, revélame lo que la cita de Isaías 26:3 significa. Puedes buscarla en Google, puedes buscarla en el chat GPT. ¿Qué significa la cita? Señor, háblame, muéstrame conforme mi caso, conforme mi situación, porque estas son las citas bíblicas que Él me mostró de mi situación, conociendo mi corazón y conociendo el corazón de mi cónyuge. Pero cada una de estas citas las recibí estando en su presencia. No fueron citas que recibí por medio de señales, sino por medio de su presencia. Por eso no pidas señales, pide su presencia. Mi consejo para cerrar ya esta visión que te quise compartir es que no pongas tu esperanza en un resultado. Y el resultado muchas veces es cuándo va a regresar el cónyuge. No pongas la esperanza en el cónyuge, ponla en una sola persona y que no sea tu esposa, que no sea tu esposo, que sea Dios. Cuando tu perspectiva es ver la gloria de Dios, tu corazón deja de vivir en pausa y empieza a vivir en propósito. Te lo repito, cuando tu corazón deja de vivir en pausa, es cuando empieza a vivir en propósito. Y aquí la clave espiritual que te quiero dar es que esperar a una persona te ata al tiempo, pero esperar a Dios te alinea a su voluntad. ¿Y cómo vas a vivir esto? Número uno, vive cada día como una preparación para honrar a Dios, no como un conteo de los días o de los meses o de los años para que alguien vuelva.
Rompe el motor, rompe el motor que te tiene acelerado, que te tiene acelerada, que hago, que hago más y ahora ya ayuné y que si ahora hago esto, que si hago rituales. El Señor no quiere sacrificios. Rompe ese motor. No te subas a esa barca. No te subas a esa lancha que está destruida. Extiéndete hacia adelante. El Señor no va a hacer nada del pasado. El Señor va a hacerlo todo nuevo. No vivas con el foquito prendido y apagado. Disfruta la vida. Disfruta las bendiciones, la misericordia que Dios te da todos los días. Apaga ese motor. No vivas con el motor encendido para, "Ay, cuando mi cónyuge llegue, salgo y voy por ella, y salgo y voy por él". No, el Padre te lo va a traer. El Padre te la va a traer. ¿Sabes por qué? Porque lo que es tuyo nadie te lo quita, ni Satanás te lo puede quitar. Lo que es tuyo y lo que tiene propósito divino, el Señor lo va a traer. Y si tú le dices, Señor, consagra mi matrimonio, restaura mi familia y te vamos a adorar todos los días de nuestras vidas. Y todo lo que el enemigo hizo en contra de mi matrimonio, Señor, nosotros nos vamos a levantar para edificar otros matrimonios, para orar por otros matrimonios. Señor, esta sala te la voy a consagrar para enseñarle a otras mujeres mi proceso. ¿Qué le ofreces a Dios para vivir esta escena? ¿Qué le ofreces a Dios para vivir esta escena? Ora, ora por tu cónyuge, pero ora para que Dios se glorifique en tu cónyuge, que Dios se glorifique en tu matrimonio, que Dios se glorifique en tu carácter, en la sanidad de los dos, en la toma de decisiones en esta nueva temporada, en ese nuevo comienzo que Dios les va a dar. No vivas esperando el resultado, vive esperando su gloria en el resultado. Mide tu avance no por el tiempo, sino por la obediencia y la disciplina que estás implementando para que la transformación del Padre se refleje a la luz del día. No midas el avance sobre las acciones del cónyuge. Es que dijo, no hizo, yo esperaba tal resultado, no actuó como yo esperaba. Tú haz lo que el Espíritu Santo te diga que tienes que hacer y lo que no te diga no lo hagas y tú retírate y tú deja que el Espíritu Santo se encargue del resto. No estés midiendo las acciones de tu cónyuge. Enfócate en la palabra, enfócate en la relación con Dios. Ese es el enfoque correcto donde tienes que direccionar tu corazón. No digas en tu interior, estoy esperando que mi cónyuge regrese. No, estoy esperando ver la gloria de Dios. Mejor declara y vamos a declarar juntos. ¿Quieres repetir después de mí? Respira profundamente, inhala, exhala, extiende tus brazos y di, Señor, me voy a salir de modo espera. Ya no voy a vivir en esa lanchita que se está destruyendo, Señor, prendiendo y apagando el foco, viviendo encadenado, viviendo encadenada. Señor, cuando tú quieres que yo viva, que yo disfrute de tus bendiciones, que yo disfrute de un sol saliente, de una luna entrante, de las flores, del paraíso, del hoy. Mi mañana está en tus manos, Señor. Yo mientras voy a disfrutar la salud, la vida. Padre, gracias, porque estoy esperando ver lo que tú vas a hacer en mí, lo que tú vas a hacer de mi casa. Dame un nuevo hogar, dame una nueva casa. Y yo te voy a decir algo, si esa nueva casa es literalmente una casa nueva, el Señor lo va a hacer. Y si no, donde vives, el Señor va a restaurar todo. Por eso yo les digo, pinten su casa, remodelen su casa, muevan los muebles, compren plantas. Porque si ese es el lugar donde Dios va a hacer la restauración, que tu cónyuge se encuentre con un hogar nuevo. Dile, Padre, estoy esperando que en mi historia yo pueda ver tu gloria, que nuestro matrimonio se consagre, que juntos seamos un matrimonio que te adoremos, que oremos juntos,
que podamos ungirnos uno al otro, que podamos ayudar a otros matrimonios. Padre, que este proceso no sea en vano, que la disciplina y la obediencia me prepare y me entrene para edificar otros matrimonios. En el nombre de Jesús, yo te pido que a cambio de un milagro, Señor, tú me enseñes cómo después del milagro pueda venir un llamado donde mi esposa y yo, donde mi esposo y yo, Señor, juntos podamos edificar la vida de otros matrimonios. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y yo oro para que el Señor empiece desde hoy, si eres varón, si eres mujer, que el Señor te va a poner a ayudar tal vez a la juventud, a los novios. Los novios necesitan conocer los roles antes de casarse, el pacto matrimonial, el sacerdocio, la corona de su casa. Tal vez el Espíritu Santo te va a poner a que ores por otras mujeres. Tal vez el Espíritu Santo te va a poner para que edifiques el sacerdocio de otros varones, para que ores por los matrimonios. Tal vez matrimonios que están viviendo bajo el mismo techo, ayudarles para que no se separen. O tal vez te toque hacer lo que el Señor me ha puesto a hacer, la restauración matrimonial para la consagración de familias unidas en Cristo. Porque el Padre me pone a trabajar en matrimonios, pero la meta no es el matrimonio, la meta es las familias. Yo quiero decirte y cierro con esto, que cuando buscas la gloria de Dios, si el cónyuge vuelve, va a volver sobre terreno sano. Y si tarda, tú no te vas a detener. Tú no vas a detener tu vida. Ya no mires atrás. Tu vida no está suspendida de una persona. No está suspendida de una persona, sino que tu vida está sostenida en Cristo. Así que la visión Dios te la va a dar, pero entra en reposo, entra en paz, disfruta la vida, disfruta de ti. Dile, Señor, cámbiame a mí, cámbiame a mí. Y vas a ver que así como el Señor me dio sueños y visiones, y con estos sueños y estas visiones me dio una claridad, el Señor te la va a dar a ti. Y en el nombre de Jesús, que a través de lo que el Padre me permitió, porque hay muchas cosas que el Señor me las dejó para mí, lo que el Señor me permitió compartirte, que el Señor te inspire, no yo, que el Señor te inspire. Yo estoy segura que a través de estas imágenes, el Señor te va a revelar muchas cosas diferentes a las que Dios me reveló a mí. Por eso el Señor me dio porciones muy específicas sobre qué áreas te tenía que compartir. Así que prepara ese motor para que salgas de las aguas profundas, donde el Señor te va a dar una sorpresa tan grande que todo, imagínate, por esta imagen, todas las lágrimas, todo el sufrimiento habrá valido la pena, porque cuando abraces a tu esposa, cuando abraces a tu esposo, en el nombre de Jesús, que en ese abrazo, él, ella, no va a volver a sentir a la mujer del pasado. Él no va a volver a sentir al hombre del pasado. En el nombre de Jesús yo profetizo que en el abrazo que ustedes se van a dar, desde ese primer abrazo, él va a poder sentir que abrazó al mismo Jesús de Nazaret. Así que recuerda, rompe el motor y no te vuelvas a subir a esa barca. En el nombre de Jesús, que así sea. Espero que te haya sido de gran bendición esto que el Señor me permitió ver, vivir, sentir e interpretar. Y que el Señor te inspire conforme el plan y el propósito que Él tiene para ti. Prepárate, porque todo este tiempo es un tiempo de preparación para que cuando el reencuentro se dé, sepas con claridad lo que tienes que hacer y que nunca más vuelvan a mirar atrás. Bendigo tu vida, bendigo tu matrimonio y en el nombre de Jesús yo declaro que va a venir una temporada donde se van a levantar muchos matrimonios
testificando la gloria de Dios. Y yo quiero que lazos de amor llegue a Venezuela, Colombia, Perú, México, Estados Unidos. Cada país tiene muchos estados. Que lazos de amor llegue, toque, impacte y que todos podamos seguir siendo un mismo cuerpo, tocando la vida de cada matrimonio. El Señor me está revelando un plan de trabajo, un manual en el cual el Señor me va a mostrar cuáles van a ser esos matrimonios que van a poder llegar a sus casas, abrir ese manual, leerlo entre el esposo y la esposa y decir, esta es la visión que Dios le dio a Cristina, este es el manual que vamos a establecer en Colombia, en Bogotá, en República Dominicana, en Bolivia, en Perú, en Estados Unidos, en cada uno de los estados, California, Arizona, Nueva York. Dios va a revelar totalmente ese manual. Y yo en su momento, esos matrimonios que den testimonio de restauración, que vivieron el programa Un Nuevo Comienzo, que llevaron las 7 sesiones, que realmente están dando frutos, que están testificando la gloria de Dios, que hicieron público su testimonio, que siguen en contacto, que siguen unidos, que están levantándose, que están dando su testimonio, que están ayudando a otros matrimonios. Quien dé fruto va a recibir ese manual para que a través de ese manual puedan seguir los pasos que el Espíritu Santo me está dando. Y no sé cuándo va a terminar ese manual porque simplemente esto que te estoy presentando me tomó 2 meses. La serie Sacerdotes lleva meses y todavía no logro terminarla. Y todavía está el pacto matrimonial y la corona de su casa. Es mucho el trabajo que yo tengo de parte del Espíritu Santo. Así que ese manual no sé cuándo va a salir a la luz, pero mi deseo es de que tu matrimonio sea uno de los matrimonios escogidos por parte de Dios. ¿Y sabes qué? No va a ser por mérito, no va a ser por esfuerzo, no va a ser me porté bien y entonces el Espíritu Santo me va a dar ese privilegio. No, va a ser por obediencia, por obediencia. Yo oro para que tu matrimonio sea uno de esos matrimonios consagrados a Cristo, que extienda, que extienda lazos de amor por siempre bajo ese manual que no lo voy a hacer yo solamente lo voy a transcribir. Y que tú y tu esposa y tú y tu esposo lo lleven al pie de la letra. Y yo ya veo salas, salas de muchas casas en España, en Europa, en Centroamérica, Sudamérica. Yo ya veo esas salas llevando discipulados con el manual de lazos de amor por siempre, restaurando matrimonios para que no se separen. Y aquellos que se separen, porque el Señor va a dar llamados a cada uno diferentes. A otros van a darles llamados para que los matrimonios se junten, se reconforten, se unan, se pidan perdón y no se divorcien, no se separen. Habrá hombres que van a levantarse para edificar la vida de otros hombres, enseñarles lo que es el sacerdocio. Habrá mujeres que se van a unir en sus salas, enseñándole a las mujeres su rol de esposas. Habrá otros que van a tener en sus salas noviazgos, enseñándoles el pacto matrimonial. Yo sé que a cada uno le va a dar llamados distintos, pero ese manual va a ser universal para cualquiera que sea el llamado que el Padre te dé. Y eso es una de las oraciones que yo más hago, de que se dé la restauración, pero que a partir del milagro venga el llamado. Me va a dar mucho gusto saber que lo que comenzó con lágrimas terminará con gozo. Y así se cumplirá la promesa que el Señor dice, yo cambiaré tu lamento en gozo y tus lágrimas en celebración. Y así celebraré. Para mí va a ser una gran victoria enterarme que de repente yo empiece a recibir fotografías de Cristina, estamos en la sala de Bogotá, en la sala de España, en la sala de Perú, en las salas de Venezuela, estamos aquí en la sala de mi casa en Estados Unidos, estamos aquí en la sala de mi casa de México, llevando ese manual que el Espíritu Santo poco a poco me está revelando y que algún día tú lo vas a tener en tus manos. Eso es mi deseo, que algún día lo tengas en tus manos y que tú engrandezcas el reino de Dios por esos principios que el Espíritu Santo nos está dando.
porque al dármelo a mí solamente es para transcribirlo. Yo nada más lo voy a transcribir, lo voy a imprimir y se los voy a hacer llegar. Pero se los voy a hacer llegar una vez que yo vea ese matrimonio restaurado, consagrados para Dios. No es, ay, Cristina, a mí mándamelo. No, yo tengo que ver el fruto, porque esa es la palabra, por sus frutos los conocerás. Esos matrimonios que se reconcilian y se desaparecen, esos no. Esos matrimonios que se reconcilian y lo hacen a su manera, esos no. Esos matrimonios que se reconcilian y ya vuelven a los afanes y a las codependencias y a la idolatría, esos no. Esos matrimonios que se reconcilian y ya jamás me vuelvo a enterar de ellos, esos no. Esos matrimonios que ni siquiera quieren contar el testimonio porque les da vergüenza, esos no. Tiene que ser un matrimonio consagrado a Cristo, donde el hombre y la mujer tienen humildad, tienen disposición, están dispuestos, están dando frutos de transformación, están consagrándose al Señor, están buscando del Señor y sobre todo siguen enlazados a lazos. Siguen siendo familia, porque somos una familia. Y no porque te reconciliaste se va a romper el parentesco. No queremos perderte. Queremos ver tu victoria, queremos ver tu milagro, pero queremos ver la gloria de Dios y que te mantengas unida a lazos, a ese nuevo comienzo y que tu matrimonio sea uno de los matrimonios que va a desarrollar esos discipulados desde la sala de tu casa. ¿Y por qué no? Posiblemente el Señor te lleve a algo más y el día de mañana sea una iglesia, sea un salón, sea un congreso, sea un auditorio. El Señor te quiere usar, déjate usar, porque donde todo empezó con lágrimas, vuelvo y te lo repito, terminará con celebración, con gozo y con alegría. Y sí, con lágrimas, pero de gratitud. Y yo deseo que tu matrimonio sea uno de esos matrimonios en el cual podamos extendernos como ese árbol que debajo extiende sus raíces y que lazos de amor un día esté en la sala de tu casa, edificando, redimiendo y fortaleciendo otros matrimonios para la gloria de Dios. Porque si Dios lo va a hacer contigo, lo mínimo que podemos hacer es servirle para hacer lo que Dios hizo con nosotros en otros matrimonios que van a venir a través de ti, no a través de mí. A través de mí llegaste tú, a través de ti vendrán muchos más. Y así seguiremos creciendo, 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 creciendo. Y con el favor de Dios un día tendremos un congreso de lazos de amor por siempre, donde todos los países vamos a poder estar ahí, donde todas esas salas se van a juntar en un solo auditorio. Yo anhelo con todo mi corazón que eso suceda, donde recuerda que aquí la cabeza es Cristo, no es Cristina, es Cristo. Dios te bendiga y si lo crees con todo mi corazón, ponme en comentarios, Cristina, mi matrimonio va a servir a Cristo en lazos de amor. Mi sala va a ser una de esas salas que va a desarrollar el discipulado de ese manual que el Espíritu Santo te está dando. Amén. Así que pónmelo, voy a estar orando por ti. Hasta la próxima y gracias por haber visto esta enseñanza, por haber escuchado esto que el Señor me compartió y deseo de todo corazón te haya sido de mucha inspiración. Hasta la próxima.